Segunda parte. La mercancía como espectáculo. Pues es en tanto que categoría universal del ser social como la mercancía de comprenderse en su auténtica esencia. Solo en este contexto la reificación surgida de la relación mercantil adquiere una significación decisiva, tanto para la evolución objetiva de la sociedad como para la actitud de los hombres respecto de ella, para la sumisión de su conciencia a las formas en las cuales se expresa esta reificación. Esta situación aumenta aún más con el crecimiento de la racionalización y la mecanización de la producción, pues la actividad del trabajador pierde su carácter de actividad para tornarse en una actitud contemplativa. Lukács, Historia y conciencia de clase. 35. En este movimiento esencial del espectáculo, que consiste en recapitular en sí mismo todo cuanto existía en la actividad humana en estado fluido, para poseerlo en estado coagulado, en cuanto cosas que se han convertido en valores exclusivos mediante la formulación en negativo de su valor vital, reconocemos a nuestra vieja enemiga, que sabe muy bien cómo hacer para presentarse a primera vista como algo trivial y autoevidente, cuando es, al contrario, algo tan complejo y tan lleno de sutilezas metafísicas: la mercancía. 36. El principio del fetichismo de la mercancía, la dominación de la sociedad a manos de cosas suprasensibles a la par que sensibles, se realiza absolutamente en el espectáculo, en el cual el mundo sensible es sustituido por una selección de imágenes que existen por encima de él y que se aparecen al mismo tiempo como lo sensible por excelencia. 37. El mundo a la vez presente y ausente en el espectáculo hace visible, que el espectáculo hace visible, es el mundo de la mercancía, que domina toda vivencia. De este modo, el mundo de la mercancía se muestra tal y como es, pues su movimiento se identifica con el distanciamiento de los hombres entre sí y con respecto a su producción global. 38. La pérdida de lo cualitativo en los objetos que aloja y en las conductas que regula, tan evidente en todos los niveles del lenguaje espectacular, no hace más que traducir los caracteres fundamentales de una producción que se aísla de la realidad. La forma mercancía es enteramente igual a sí misma, es decir, a la categoría de lo cuantitativo. Lo que ella desarrolla es lo cuantitativo, y sólo en lo cuantitativo puede desarrollarse. 39. Este desarrollo que excluye lo cualitativo está él mismo condenado en cuanto desarrollo a una transición a lo cualitativo. El espectáculo pone de manifiesto que este desarrollo ha franqueado el umbral de su propia abundancia, aunque esto no es aún cierto, más que en algunos puntos, ya es verdadero en la escala universal que constituye la referencia original de la mercancía, una referencia verificada por su movimiento práctico, que ha convertido la tierra en mercado mundial. 40. El desarrollo de las fuerzas productivas ha sido la historia real inconsciente, que ha construido y modificado las condiciones de existencia de los grupos humanos en cuanto a condiciones de supervivencia y de ampliación de esas mismas condiciones, la base económica de todas sus empresas. En el seno de una economía natural, el sector mercantil significó la constitución de un exceso con relación a la supervivencia. La producción de mercancías, que implica el intercambio de diversos productos entre productores independientes, pudo permanecer durante largo tiempo en un estadio artesanal, frenada como función económica marginal que aún enmascaraba su verdad cuantitativa. Sin embargo, allí donde ha encontrado las condiciones sociales del comercio a gran escala y de la acumulación de capitales, ha conseguido dominar totalmente la economía. La economía en su totalidad se ha convertido así en aquello que la mercancía ya había demostrado ser en el curso de esta conquista, un proceso de desarrollo cuantitativo. Este incesante despliegue del poder económico, bajo la forma de la mercancía,
que ha transformado el trabajo humano en trabajo mercancía, en trabajo asalariado, conduce por acumulación a una abundancia en la cual la cuestión primordial de la supervivencia se encuentra obviamente resuelta, pero de tal manera que tiene que reproducirse constantemente. Se plantea en cada ocasión en un grado superior. El crecimiento económico libera a las sociedades de la presión natural exigida por la lucha inmediata por la supervivencia, pero estas sociedades no se liberan de su libertador. La independencia de la mercancía se extiende al conjunto de la economía sobre la cual impera. La economía transforma el mundo, pero solo lo transforma en un mundo económico. La pseudonaturaleza en la cual se encuentra alienado el trabajo humano exige la continuación hasta el infinito de su servicio, y este servicio, que nadie más que él mismo juzga y valora, consigue de hecho convertir todo esfuerzo y todo proyecto socialmente lícito en servidor suyo. La abundancia de mercancías, es decir, de relaciones mercantiles, no puede significar otra cosa que la supervivencia ampliada. 41. La dominación de la mercancía sobre la economía se ejerció al principio de forma latente, de modo que, en cuanto base material de la vida social, la mercancía pasaba desapercibida y permanecía impensada como algo familiar aunque desconocido. En una sociedad en la cual la mercancía concreta es escasa o minoritaria, la aparente dominación del dinero se presenta como un embajador plenipotenciario que habla en nombre de un poder desconocido. Con la revolución industrial, la división del trabajo de manufactura y la producción masiva destinada al mercado mundial, la mercancía aparece efectivamente como un poder que viene a ocupar realmente la vida social. La economía política se erige entonces como ciencia dominante y como ciencia de la dominación. 42. El espectáculo es el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación total de la vida social. No es únicamente que se haga patente la relación con la mercancía, sino que ya no hay otra cosa más que esa relación. El mundo visible es su mundo. La producción económica moderna amplía su dictadura tanto en extensión como en intensidad. En las zonas menos industrializadas, su imperio se pone de manifiesto gracias a algunas mercancías estrella, así como en cuanto dominación imperialista por parte de las zonas del mundo que encabezan el desarrollo de la productividad. En estas zonas avanzadas, el espacio es invadido por una superposición continua de estratos geológicos de mercancías. En este punto de la segunda revolución industrial, el consumo alienado se convierte en un deber para las masas, un deber añadido al de la producción alienada. Todo el trabajo asalariado de una sociedad se convierte globalmente en la mercancía total, cuyo ciclo ha de continuarse. Para que esto ocurra, hace falta que la mercancía total retorne fragmentariamente a un individuo fragmentado, absolutamente separado de las fuerzas productivas que funcionan en su conjunto. Aquí, por tanto, la ciencia especializada de la dominación tiene a su vez que especializarse. Se divide en sociología, psicotécnica, cibernética, semiología, etc., para supervisar la autorregulación del proceso en todas sus etapas. 43. Mientras que en la fase primitiva de la acumulación capitalista, la economía política no ve en el proletario más que al obrero, que debe recibir el mínimo indispensable para la conservación de su fuerza de trabajo, sin considerarle jamás en su ocio, en su humanidad. Esta mentalidad de la clase dominante se invierte tan pronto como el grado de abundancia alcanzado por la producción de mercancías exige una colaboración suplementaria por parte del obrero. Este obrero, repentinamente liberado del total desprecio que hacia él manifestaban ostensiblemente todas las modalidades de organización y control de la producción, se encuentra diariamente a salvo de ese desprecio y aparentemente tratado como una persona relevante, con una atenta gentileza, bajo su disfraz de consumidor. En este punto el humanismo de la mercancía se hace cargo del ocio y la humanidad del trabajador, simplemente porque la economía política puede y debe ahora dominar estas esferas en cuanto a economía política. Así la perfecta negación del hombre
ha alcanzado a la totalidad de la existencia humana. 44. El espectáculo es una permanente guerra de opio, cuyo objetivo es conseguir la aceptación de la identificación entre bienes y mercancías, así como entre la satisfacción de necesidades y la supervivencia ampliada según las leyes de la mercancía. Pero la supervivencia consumista es algo que siempre debe ampliarse, porque no deja de contener la privación. No hay un más allá de la supervivencia ampliada, ningún límite de detención del crecimiento, porque ella misma no se encuentra más allá de la privación, sino que es la privación misma enriquecida. 45. Con la automatización, que es al mismo tiempo el sector más avanzado de la industria moderna y el modelo que resume a la perfección su práctica, el mundo de la mercancía se dispone a superar esa contradicción. La mecanización técnica, que suprime objetivamente el trabajo, debe a la vez conservar el trabajo como mercancía y como único lugar de origen de la mercancía. Para que la automatización u otras formas menos extremas de aumento de la productividad del trabajo no disminuyan efectivamente el tiempo de trabajo socialmente necesario a escala de toda la sociedad, es preciso crear nuevos empleos. El sector terciario, los servicios, constituye una inmensa avanzadilla de las líneas del ejército, de la distribución y del elogio de las mercancías actuales. Una movilización forzosa que encuentra oportunamente, en la misma facticidad de las urgencias relativas a tales mercancías, la necesidad de la organización del trabajo en la retaguardia. 46. El valor de cambio solo pudo formarse por delegación de valor de uso, pero, al haber derrotado a este último con sus propias armas, ha creado las condiciones para una dominación autónoma. Al haber conseguido movilizar toda necesidad humana y al haber obtenido el monopolio de su satisfacción, ha terminado erigiéndose en el rector del uso. Todo uso posible se identifica así con el proceso de intercambio y pone a aquel a su merced. El valor de cambio es un subalterno al servicio del valor de uso, que ha terminado haciendo la guerra por cuenta propia. 47. La tendencia a la baja de valor de uso, que es una constante de la economía capitalista, ha desarrollado una nueva forma de privación en el marco de la supervivencia ampliada, una forma que no libera de la vieja escasez, puesto que exige la participación de la gran mayoría de los hombres, como trabajadores asalariados, en la continuación indefinida de sus esfuerzos, sabiendo cada cual que la opción es someterse o morir. La realidad de este chantaje, el hecho de que la utilidad bajo su forma más pobre, comer, habitar, ya solo exista en cuanto encerrada en la riqueza ilusoria de la supervivencia ampliada, es la base real de la aceptación de la ilusión generalizada que tiene lugar en el consumo de las mercancías modernas. El consumidor real se transforma en consumidor de ilusiones. La mercancía es la ilusión efectivamente real y el espectáculo es su manifestación general. 48. El valor de uso, que estaba comprendido implícitamente en el valor de cambio, ha de ser ahora proclamado explícitamente. En la realidad invertida del espectáculo, precisamente porque su realidad efectiva ha sido mermada por la economía mercantil hiperdesarrollada, haciéndose necesaria una pseudojustificación de esta falsa vida. 49. El espectáculo es el reverso del dinero, el equivalente general abstracto de todas las mercancías. Si el dinero ha dominado la sociedad como representación de la equivalencia centralizada, es decir, del carácter intercambiable de múltiples bienes cuyo uso no es comparable, el espectáculo es su complemento moderno y desarrollado, en el cual la totalidad del mundo mercantil aparece globalmente como el equivalente general de todo aquello que la sociedad puede ser y puede hacer. El espectáculo es un dinero solo para mirar, pues en él la totalidad del uso ya se ha convertido en la totalidad de la representación abstracta. El espectáculo no es solamente un servidor de la pseudoutilidad, es ya en sí mismo el pseudo-uso de la vida. 50.
En esta fase de abundancia económica, el resultado concentrado del trabajo social se torna apariencia y somete toda realidad a la apariencia, que ahora es su producto. El capital ha dejado de ser el centro invisible que dirige el modo de producción. Su acumulación se exhibe, desde el centro hasta la periferia, en forma de objetos sensibles. Su rostro lo constituye la sociedad en toda su extensión. 51. La victoria de la economía autónoma conlleva al mismo tiempo su derrota. Las fuerzas mecanizadas por ella suprimen la necesidad económica, que fue la base sobre la cual se sustentaron las sociedades antiguas. Al sustituirla por la necesidad de un desarrollo económico infinito, tiene que suplantar la satisfacción de las necesidades humanas primarias, sumariamente reconocidas, por una producción ininterrumpida de pseudo-necesidades que remiten a la gran pseudo-necesidad, el mantenimiento de su imperio. Pero la economía autónoma se ha separado de una vez por todas de las necesidades profundas que proceden del inconsciente social, que aún sin saberlo dependían de esa economía. Todo lo consciente se desgasta, lo inconsciente permanece inalterable, pero una vez liberado, ¿no está condenado también a la ruina? Freud. 52. En el momento en que la sociedad descubre que depende de la economía, entonces la economía depende, efectivamente, de la sociedad. Esta potencia subterránea, que ha crecido hasta parecer como soberana, ha perdido también su poder. Ahí donde se alojaba el ello económico, debe advenir el yo. El sujeto solo puede emerger de la sociedad, es decir, de la lucha que en ella tiene lugar. La posibilidad de su existencia depende de los resultados de la lucha de clases, que se revela como productora a la vez que producto de la fundación económica de la historia. 53. La conciencia del deseo, idéntica al deseo de la conciencia, es el proyecto que en su aspecto negativo quiere la abolición de las clases, es decir, que los trabajadores se adueñen directamente de todos los momentos de su actividad. La sociedad del espectáculo es lo contrario, pues en ella la mercancía se contempla a sí misma, en el mundo que ella ha creado.